Muy bien, estamos en grabación de nuestra quinta sesión, módulo zonas portuarias. Agradezco a todos nuevamente la puntualidad en la conexión, compromiso académico y de igual forma agradezco también a todos la espera que estábamos generando allí para tener a los demás compañeros en conexión. En este momento, 18 estudiantes en conexión. Vamos a proceder con la toma de asistencia, luego vamos con los contenidos para el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla para que veamos todos el proceso. Muy bien, me confirman si estamos viendo allí pantalla de sistema Odin, por favor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Como siempre les solicito, por favor me confirman su asistencia a través de el audio o del chat para que quede la grabación correspondiente. John Wilder Agudelo, Juan Camilo Arbeláez. Presente. Gracias. Johan Calle. Jorge Armando Cardona. Andrés Castrillón. Señor, presente. Buenas tardes. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Gracias. Ricardo Galeano. Presente, profe. Gracias. Joana Cruz. Presente, profe. Gracias. Camila Echeverry. Presente. Gracias. Juan Diego Espinal. Andrés Estrada. Presente, profe. Gracias. John David Hill. Presente. Gracias. Jorge Luis Grajales. Alexis Londoño. Presente, profesor. Gracias. Lenny López. Tatiana López. Presente, profe. Gracias. Joana Patiño. Profe, buenas noches. Profe, Presente, habla con profe. Juan Diego. No sé, pillé Listo. falla. Me acabo de conectar, qué pena. Listo, Diego. Sí, vi que estabas allí conectado, te saliste y ya estás otra vez Sí. en conexión. Ok, gracias. Listo, Profe, yo Diego. también llegué. Es que me cayó el internet cuando iba a decir presente. Listo, Isleni, muchas gracias. Ya te tengo aquí actualizada. También Joana ya nos estaba confirmando. Muchas gracias, Joana. Paola Ramírez. Presente, profe. Gracias. Kimberly Rodríguez. Viviana Uribe. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Lina Zuluaga. Buenas noches, profe, presente. Gracias. Andrés Zuluaga. Buenas noches, presente, profe. Gracias. Muy bien, validamos nuevamente quienes no me registraron ninguna respuesta. John Wilder no está en conexión aún. Johan Calle tampoco. Jorge Armando Cardona. Diana Gómez. Jorge Luis Grajales. Profe, Sí, Diana Gómez me dijo que cuando la llamara lista, que le dijera que se acordara que ella ya lo había llamado. sí, señorita, muchísimas gracias. Yo ya tengo información de ella. Jorge Luis Grajales. Steven Polgarín. Kimberly Rodríguez. Tengo un usuario identificado como Evelyn Valencia, que tiene allí el audio abierto. No se te escucha. Si quieres puedes confirmar allí por el chat si de pronto es uno de los compañeros que está aquí como
con falla. No, profe, ese soy yo, Jorge Cardona, no que se me ingresó Ah, ok. pues con se me olvidó cambiarle el ese de la novia. Ya me cambió. Listo, Jorge Armando Cardona. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Muy bien. John Wilder, Johan, Diana, Jorge Luis, Steven y Kimberly, pendientes por conexión. Vamos entonces nosotros por el momento. Y allí el compañero Jorge que está haciendo el cambio de usuario. No hay problema. Vamos a dejar esto abierto por el momento. El compañero Steven Pulgarini y la compañera Diana Gómez ya me habían informado de una situación puntual para la conexión el día de hoy. Esperemos que los demás compañeros puedan conectarse lo más pronto posible. No tengo ningún reporte en el grupo o por el interno. Muy bien, compañeros. Vamos entonces con los temas que tenemos programados para el día de hoy. Permítanme un segundo. Admitimos aquí al compañero Jorge. Bien, y vamos entonces con los temas para hoy sesión 5, 18 de mayo. Vamos a dar continuidad a los temas de operaciones en los aeropuertos, tema que solamente le dimos una pequeña introducción en la sesión anterior. Hoy vamos a desarrollar todo lo relacionado con las operaciones en los aeropuertos y luego vamos a entrar a ver ya los temas puntuales y todas las características que pueden tener las zonas portuarias de Colombia, más puntualmente las zonas portuarias marítimas, o iniciamos con las zonas portuarias marítimas y luego más adelante veremos un poco también de las zonas portuarias aéreas. Recordar también y reiterar el agradecimiento a los compañeros que presentaron el parcial de forma oportuna dentro de los tiempos establecidos. Ya las correspondientes notas de cada uno de los desarrollos de los parciales ha quedado alojada en sistema ODIN. Aún no hemos habilitado la posibilidad de revisión de cada uno de los cuestionarios, de preguntas y respuestas que cada uno de ustedes desarrollaron. No lo he habilitado porque aún evidencio algunos compañeros que no realizaron el desarrollo del parcial. Y hasta el momento no he recibido ninguna solicitud o explicación de por qué no se haya podido presentar el parcial. Entenderíamos que si el día de hoy no se recibe ninguna información de este tipo con relación al desarrollo de este parcial, pues ya se daría por no presentado el mismo. Una vez valide con estos compañeros la situación de dicho desarrollo, ya entonces podríamos dejar disponible la verificación de los diferentes intentos para que cada uno de ustedes revise preguntas y respuestas y la correspondiente retroalimentación de las mismas. Eso pues por el momento, para dar un espacio adicional a los compañeros que no han realizado el parcial, que logremos identificar el motivo de la no presentación del mismo y validar que podemos entonces trabajar con respecto a esas situaciones. Recordarles también que tenemos disponible hasta el día de mañana el espacio para el taller práctico. Ya he visto que algunos compañeros han desarrollado el taller correspondiente. Algunos todavía están pendientes. Recordar que la disponibilidad está hasta el día de mañana para que no lo dejemos pasar por alto. Recordemos que estas actividades hacen parte de la nota de seguimiento que será computada al final de nuestro módulo. ¿Tenemos allí alguna inquietud con respecto a estas dos actividades, compañeros? No, señor. No, Ninguna. señor. Yo no, profe. Muy bien. Les recuerdo, por el momento, los compañeros que ya realizaron el parcial pueden validar las notas definitivas en Sistema ODIN y ya posteriormente estaré informando la disponibilidad para que ingresen a revisar la retroalimentación de cada una de las preguntas y respuestas. Muy bien.
Vamos entonces a desarrollar los temas del día de hoy. Nos vamos a ubicar por aquí en el módulo. En esta parte quedamos entonces en la sesión inmediatamente anterior. Operaciones en los aeropuertos. Ya habíamos hecho una pequeña introducción. Informándoles que en los aeropuertos, así como en las zonas portuarias marítimas, debemos identificar algunas condiciones o sitios puntualmente donde se desarrollan las actividades relacionadas a la operación portuaria, en este caso, operación aeroportuaria. Para el caso de los aeropuertos que hacen parte de las zonas portuarias aéreas o que están ubicados en las zonas portuarias aéreas, encontramos una diferenciación entre operaciones que se realizan utilizando la terminología aeroportuaria en el lado aire y operaciones que se realizan en el lado tierra. Como les decía en la sesión anterior, cuando hablamos de operaciones lado aire, no quiere decir que son las operaciones que se realizan en el aire o al momento en que el avión está haciendo su función de traslado a través de el movimiento que realiza de un punto o de un aeropuerto a otro. Se consideran entonces operaciones lado aire todas las operaciones que tengan que ver o donde estén relacionadas directamente las aeronaves. Todo lo que tenga que ver o que involucre directamente a las aeronaves se consideran operaciones lado aire, que se ejecutan en el lado aire de los aeropuertos. Y las operaciones lado tierra, pues serían todo lo contrario, son las operaciones que giran alrededor del resto de la operación en un aeropuerto, que no involucra directamente a las aeronaves. Movilizaciones de carga, de pasajeros, todo el tema de servicios y demás, trámites, operaciones, documentos que no involucren directamente a las aeronaves. Permítanme un segundo. Esa sería la diferenciación entre las operaciones lado aire y las operaciones lado tierra en un aeropuerto. El momento y dónde se ve involucrado algún actor dentro de esa operación del aeropuerto. Llámese directamente la aeronave o los pasajeros y los diferentes servicios que allí se presten. En ese lado aire, entonces, podremos comenzar a identificar operaciones que involucran a las aeronaves como todo el tema de carreteo, la movilización de estas aeronaves en las diferentes pistas, el rodaje, como se llama, o como se identifica, la ubicación de las plataformas con los diferentes o con las diferentes aeronaves, ya sean plataformas móviles o plataformas fijas. Allí en esa operación se está involucrando directamente a la aeronave, entonces se considera que la operación sigue estando en su lado aire. Todo lo que tenga que ver movilizaciones, parqueos, rodaje, aterrizaje, despegue de las aeronaves se consideran operaciones en el lado aire. Incluso el mismo tanqueo de las aeronaves se consideran operaciones en lado aire. Regálenme un segundo, actualizamos aquí a una de las compañeras que está llegando a conexión. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Kimberly, ¿nos escuchas bien? Sí, señor. Muy bien, te estamos actualizando aquí en asistencia. Seguimos entonces pendientes. Steven Pulgarín con información previa, Diana Gómez con información previa, Jorge Luis Grajales no tenemos conexión por el momento, Johan Calle y John Wilder Agudelo. Recordamos entonces o retomamos todas las operaciones lado aire involucran directamente a las aeronaves y todo lo que éstas necesiten para su operación y siempre que se encuentren
involucradas, independiente del sitio donde estén ubicadas en ese momento las aeronaves, pero si están involucradas en un proceso, se consideran que se están realizando operaciones lado aire. Luego tenemos las operaciones lado tierra, como les decía, las demás operaciones que encontramos en un aeropuerto y que no involucren directamente a las aeronaves. Allí entonces tenemos toda la operación con el tema de movilizaciones de carga, recepción, verificación, inspecciones de carga, donde todavía no está involucrada la aeronave. Lo mismo con el tema de pasajeros, recepción de pasajes, identificación de pasajeros, inspección de pasajeros, procesos migratorios y demás, donde aún no está involucrada la aeronave, perdón. En ese lado tierra, entonces, se requiere también una infraestructura para poder realizar todas estas otras operaciones que no involucran a las aeronaves. Espacios para el transporte interno terrestre, movilizaciones de mercancías, bodegas, terminales, counters, sitios de verificación, rayos X, recepción de equipaje, entregas de equipaje, almacenamiento de las mismas mercancías, ya sea temporal, ya sea durante un periodo más largo de tiempo, en fin, todas esas estructuras e infraestructuras necesarias las encontramos en el lado tierra. Puede que las bodegas estén muy cercanas a las pistas, por ejemplo, pero si en esas bodegas no se está interviniendo directamente con las aeronaves, se considera que la operación que allí se realiza sigue estando en el lado tierra. Esto para dejar claro que solamente consideramos operaciones lado aire cuando se involucren directamente las aeronaves. Si no están involucradas, operaciones lado tierra. ¿Nos queda clara esa diferencia, compañeros? Operaciones lado aire, operaciones lado tierra. Sí, señor profe, pero entonces si digamos en un enunciado X se menciona por lo menos, digamos algún, por así decirlo, operación mínima, por mínima que sea, que tenga que ver con, digamos, un avión o así, entra de una a hacer operaciones lado aire, independientemente si toda la operación es por tierra. Entonces, según eso. Pero ¿como qué tipo de operación nos indicas, Alexis? Digamos, yo estoy haciendo una importación, por ejemplo, Ajá. de acá, de Buenaventura, pues me trajeron algo de China, un ejemplo. Sí, ¿Cierto? Y me lo traen desde Buenaventura hasta, digamos, Cali, un ejemplo. Y de Cali me mencionan y me dicen que me lo van a mandar por avión. Ahí también entraría entonces esa operación. Ok, ahí ya estás poniendo un entorno un poco más amplio. Estás trayendo una operación posiblemente a través de un transporte multimodal. Se podría aplicar allí, donde primero utilizas un transporte marítimo, ¿sí? Y luego se hace eso se llama operación de cabotaje, cuando hay un cambio puntual en el modo de transporte principal y luego cambia entonces de modo marítimo a modo aéreo, o puede ser directamente modo marítimo a modo terrestre hasta Cali, como tú lo dices, hacer procesos de nacionalización en Cali y ya luego en esa nacionalización en un depósito, demás, depósito público o privado, se determina que por una urgencia, por el tipo de producto y demás, te lo van a enviar vía aérea. La operación vía aérea, y en ese caso afectando ya la zona portuaria aérea, en este caso el Alfonso Bonilla Aragón en Cali, tendría entonces o deberíamos identificar las operaciones lado tierra en el momento en que la mercancía esté ingresando al aeropuerto, se reciba en una bodega, en las bodegas de la aerolínea, se hagan los procesos de verificación y demás. Allí ya no hay nacionalización porque el producto seguramente ya fue nacionalizado, ya pagó impuestos, es una mercancía en libre disposición. Pero en toda esa recepción, la llegada terrestre al aeropuerto, la información entregada, documentos entregados, todo eso son operaciones lado tierra. El que tenga la mercancía allí, la aerolínea en su bodega, esperando la llegada de una aeronave para poder despachar la mercancía Cali-Pereira, sigue siendo operación lado tierra. El traslado de la mercancía desde esa bodega
a el punto donde está la aeronave, sigue siendo lado tierra. El cargue de la carga, valga la redundancia, el cargue de la carga a la aeronave, ahí ya me está involucrando directamente la aeronave. Ahí ya comenzó la operación lado aire. Cuando ya procedo a hacer el cargue de la mercancía a la bodega de la aeronave. Eso ya es una operación lado aire. Y previo a eso, pues esa aeronave tuvo que haber aterrizado, haber hecho un rodaje, ubicarse en la zona donde va a hacer el cargue o donde va a descargar primero a los pasajeros y luego se va a hacer un traslado adicional o un rodaje adicional a la zona de bodegas, por ejemplo. Todo eso donde está interviniendo directamente la aeronave, si es operación lado aire. Jonathan. Listo, Profe, gracias. buenas. Yo tengo. Uy, este man, ¿qué? Pero. Espérate, yo cierro acá, es que el vecino orgulloso con la moto. Profe, eso quiere decir que la persona debe estar capacitada, digamos, si él está cargando la mercancía para un camión, él tiene una capacitación previa como para descargar en tierra. ¿Ya tendría que capacitarse más si va a cargar el avión o podría tener las mismas capacitaciones? Esa es una buena observación, Jonathan, y en ese sentido, los operarios de puerto, en este caso del puerto aéreo o del aeropuerto, deben de tener la preparación y el conocimiento, incluso la identificación de mercancías que pueden ser cargadas o no en una bodega de una aeronave. Ahí hay un conocimiento adicional, ¿sí? Y hay una preparación o una capacitación adicional. No es lo mismo cargar mercancía a un vehículo terrestre que cargar mercancía a un avión. Allá hay unos temas de presurización, de cambios de atmósferas y demás que pueden afectar la mercancía o incluso pueden afectar la misma operación del avión. Entonces, sí hay una capacitación adicional, sí hay una información adicional que debe tener ese operario en el momento en que esté cargando la mercancía a la aeronave. Alexis. Profe, hablando de presurización, llegado el caso de que, digamos, el producto no aguante, como usted bien lo dice, la presión, el nivel, digamos, de altura y sea, digamos, vidrio, salga toteado, ¿la aerolínea debe responder directamente por eso o ya sería, digamos, la transportadora contratada? Ok, muy bien por esa pregunta, Alexis. En los temas de las condiciones de carga, sobre todo en el transporte aéreo, y eso es muy importante que se considere al momento de determinar la utilización de este modo de transporte, porque si bien podemos tener en algunos momentos desde el punto de vista logístico, sea para una operación local o para una operación internacional, porque muchas veces se nos presentan urgencias, prioridades en nuestra distribución local, donde tenemos que utilizar o consideramos utilizar el transporte aéreo. Permítame que por aquí se está conectando el compañero Steven. Vamos a actualizar el tema de la asistencia. Ya continuamos con la información que le estaba entregando a Alexis. Steven, ¿nos escuchas? ¿Estás allí en conexión? Sí, señor, buenas noches. Ok. ¿Cómo sigue la situación, Steven? ¿Todo bien? ¿Sin problema? No, profe, complejo, muy Complicado. complejo. Sí, en unas partes está creciendo más y supuestamente va a seguir creciendo porque viene otra borrasca, es lo que están diciendo. Ya un albergue está copado y el otro apenas lo están habilitando. Y ya no hay energía, entonces por eso ya es poco lo que uno puede hacer por allá. Ya toca hacer lanchas. Dios mío. Bueno, esperemos que la situación no vaya a empeorar y por lo pronto pues traten de resguardarse las personas que están allá en esa situación en la Virginia. Muchas gracias, Steven, allí por la conexión. Te actualizamos. Y vamos entonces a dar continuidad aquí a nuestros temas. Como nos consultaba Alexis entonces, hay unas condiciones o pueden haber algunas condiciones de productos, incluso los mismos materiales de empaque y embalaje, no necesariamente el producto como tal, sino
los materiales de empaque y embalaje se pueden ver afectados también por estas condiciones de presurización, cambio de atmósferas o de alturas, en fin, la misma presurización que debe tener la aeronave para poder ejercer su movimiento de un aeropuerto a otro. En ese momento, cuando yo determino, bueno, tengo que enviar este producto, tengo una prioridad, tengo que enviar esta carga, tengo una prioridad, tengo una necesidad, tengo que cumplirle al cliente. El cliente tiene una prioridad y debo hacer lo posible por satisfacer su necesidad. Pues entonces allí yo digo, bueno, tengo la opción aérea. Antes de tomar cualquier decisión, se debe validar, sea directamente con la aerolínea o si lo estuviera trabajando a través de una empresa de paqueteo y demás que considere el envío a través del transporte aéreo, debo considerar, y ellos están en la obligación, las empresas de transporte están en la obligación de indicarme cuáles son los materiales, sustancias, productos que no son permitidos o no pueden ser transportados vía aérea o que incluso pueden llegar a tener una afectación, una posible afectación. Puede que sí, puede que no, durante ese transporte, como por ejemplo el caso del vidrio, que si no cumple con unas condiciones puntuales en el sistema de empaque, embalaje, protección y demás, puede verse afectado por el tema de la presurización, los cambios de atmósfera o incluso los mismos movimientos dentro de la aeronave. Una posible turbulencia, y si no está bien protegido el producto, entonces puede alterar su condición. Pero esa parte de la determinación de la responsabilidad estará ligada a la información entregada y a la información manejada por ambas partes. Si la aerolínea me dice a mí, como generador de la carga, bueno, ¿qué mercancía va allí? Ah, van, no sé, artículos de artesanía y además van en un empaque primario de vidrio, porque son artículos que no se pueden tocar directamente, entonces deben de ser exhibidos en cajas de vidrio, por ejemplo. Si la aerolínea me dice, ah, listo, le recibo, no hay problema, y chao, y me despachan, y pasa algo durante el transporte, la presurización y demás, se totea el vidrio, como nos decía Alexis, son ellos los que deben de responder, porque no me informaron en ningún momento sobre las condiciones o consideraciones a tener en cuenta para el transporte de ese tipo de productos o de ese tipo de materiales. Pero si me dan la información y yo aún así tomo la decisión de hacer el envío, ya es mi responsabilidad. Jonathan, cuéntanos. Profe, ¿y este caso de transporte de mercancía también aplica para los animales? Porque pues hace bastantes días hubo una noticia donde un cachorro, un perro murió porque subió a un avión, pero no sé muy bien si es que meten las mascotas en un ala especial o las meten simplemente con maletas y todo y hágale, mijo, siga derecho. Muy bien, Jonathan, sí, eso fue una noticia allí conocida, que como todas las noticias hoy en día se genera una gran cantidad de desinformación a través de las redes sociales. Normalmente, las operaciones con las mascotas o los animales, sobre todo en la parte del transporte aéreo, tiene bastantes condiciones, no solamente en el tema de la forma de transportarlo, sino también algunas condiciones de salubridad y demás que deben de cumplir para poder transportar dichas mascotas o dichos animales de compañía. Las aerolíneas son muy estrictas en esa parte. Incluso hoy en día por código de policía tenemos también unas restricciones puntuales con el tema de los animales de compañía. Y algunas de esas restricciones las adoptan también en el transporte, no solamente en el transporte aéreo, sino también en el terrestre. En el marítimo de pronto es un poco más laxo porque pues, no se tiende a transportar este tipo de animales de compañía a través de ese transporte. En todo caso, esas condiciones que se dan allí para el tema de los animales son inmediatamente reportadas al propietario del animal de compañía y la aerolínea está en total libertad de reservarse el derecho de admisión para el transporte de dichos animales o de dichos mascotas. En ese caso puntual, se presenta una situación primero con la condición de embalaje del animal de compañía, porque no estaba dispuesto correctamente para el transporte en bodega, primero que todo. Y segundo,
el propietario o la propietaria, creo que era una propietaria, pretendía llevar el animal de compañía en cabina. Y por la condición que tenía el animal, raza y demás, no era posible llevarlo. Se le explican todas las condiciones al propietario y accede a que el mismo sea llevado en zona de bodega, aún con unas condiciones que no eran las óptimas para ese traslado. Y allí se presenta la situación. Entonces allí la responsabilidad es de parte y parte. ¿Cómo se hubiera librado el tema? Pues definitivamente la aerolínea no permitir el traslado del animal si no estaban las condiciones necesarias y óptimas para ser trasladado en una bodega. Pero ya es una situación que va más allá, porque de pronto por un tema de servicio al cliente y demás acceden, pero luego pasa la situación y ya luego se convierte en un problema, como suele pasar de pronto también en condiciones logísticas, que tomamos una decisión de pronto por generar un servicio al cliente y luego esa decisión tomada se nos convierte en un inconveniente, en una desviación más grande, en un posible riesgo potencial y fallamos de pronto en esa toma de decisión. Vamos primero con Alexis, que nos levantó la mano, y luego vamos con Jonathan. Alexis. Profe, pero los aeropuertos no deberían de tratar de manejar, digamos, un tipo de formato en donde se testifique las decisiones que ha de tomar, digamos, el dueño al aceptar, digamos, llevarse el animal en avión independientemente de las condiciones. No debería haber algo así como que certifique que se tomó la decisión personalmente, porque pues si no el aeropuerto se va a ver siempre afectado. No tanto el aeropuerto, sino la aerolínea. Porque el aeropuerto, pues como tal, el control no lo hace directamente el aeropuerto, sino más bien las aerolíneas. Y sí, efectivamente, debería haber existido, no sé si en ese momento existió ese documento, un consentimiento, donde quede por escrito que puede haber una afectación. Si eso no quedó, pues obviamente la responsabilidad va extendiéndose un poco más hacia la aerolínea. Porque digamos que por parte del pasajero, pues está asumiendo que la aerolínea tiene las condiciones para hacer el traslado, pero luego hay otras condiciones allí adicionales. Entonces, sí, es un deber ser, ya se desconocería un poco si efectivamente sí existió ese documento o no. Jonathan, y luego vamos con Andrés. Profe, pero entonces ahí ya hay un vacío porque ya no sería el aeropuerto, estas aerolíneas deberían de ir más allá y ofrecer un servicio más personalizado, porque pues una cosa sería transportar una mascota en territorio nacional, pero si fuera un transatlántico o existe o no hay como ese tipo de servicio, como podemos encontrar servicios especiales en diferentes puertos. Este servicio existe, pero no puedes meterlo en la parte de carga, en la bodega, sino como en una parte especial donde se puedan llevar animales o animales de compañía. Sí, claro, ese servicio como tal existe, pero hay unas condiciones puntuales, hay unas condiciones específicas y hay unos requisitos que deben de cumplir también los propietarios del animal de compañía para poder hacer ese traslado, independiente del tiempo de tránsito que se esté considerando o de las distancias que se estén considerando. Eso existe, esas consideraciones existen, pero, vuelvo y lo repito, a veces por algún tema de el servicio al cliente, las decisiones tomadas no son las óptimas y se afecta un poco ya la condición como tal del animal de compañía, que no es el objetivo, ¿no es cierto? Andrés Zuluaga. Bueno, buenas noches para todos. Quisiera aportar algo pues, con respecto al tema de normatividad para mover lo que son las mascotas. Sí, Andrés, cuéntanos. Bueno, digamos que la aerolínea que presta ese servicio, algunos equipos están acondicionados para llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento del cargue, el auxiliar de plataforma o el auxiliar de rampa tiene que tener mucha claridad en qué bodega es que se permite hacer ese tipo digamos, de despacho. Porque los aviones, no todos tienen la bodega acondicionada para la presurización. Y para los despachos, para mover una mascota internacional, se cuenta también con el servicio, lógicamente pues que a la persona o al propietario le dicen
una normatividad, pero se puede hacer. Lo que pasa es que se tienen que reunir unos requisitos, como por ejemplo el pasaporte del animal, así suena un poquito chistoso, pero tiene que tener pasaporte. Y también se pueden hacer, digamos, despachos a nivel local dentro de la cabina, pero eso exige un guacal específico. Es correcto. De pronto lo que pasó con el accidente pues, de la muerte del perro, pudo haber sido de pronto, como decía usted ahorita, profe, de pronto la raza, porque hay animales que son más delicados que otros. O también pudo haber pasado de que el operario de pronto asignó la bodega que no corresponde. O sea, no todas las bodegas tienen esa prioridad de tener como la circulación del aire, como lo es en la cabina principal, profe. Es correcto. Es correcto, Andrés, muchas gracias allí por tu aporte. Permítame, volvemos a actualizar aquí la asistencia. Creo que el compañero Johan Calle ya está con nosotros en conexión. Johan, ¿nos escuchas bien? Sí, señor, buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Tenemos entonces solamente novedad con Jorge Luis, Diana y John Wilder. Muy bien. Continuamos entonces aquí con nuestro módulo para dar continuidad a esta parte de las operaciones. ¿Nos queda claro nuevamente? Pregunto, ¿o hay alguna observación adicional con respecto a la diferenciación entre las operaciones lado aire y lado tierra? No, no, señor. No, señor. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar un poco acerca de las operaciones o el flujo de operación que encontramos en los aeropuertos. Tenemos unas imágenes de referencia de las operaciones que podemos ver en los aeropuertos. Esto es operación lado aire, el tema de aterrizaje o despegue, la ubicación en los diferentes puntos de parqueo y demás, o plataformas. Esto es operación lado aire porque están involucrando directamente las aeronaves. En esta parte que les decía, cuando estamos haciendo el cargue, hasta aquí, hasta este punto, cuando llegan aquí y hacen todo el traslado de la plataforma hasta este punto, es una operación lado tierra. Pero ya cuando comienza el proceso de carga en la bodega de la aeronave, ya es una operación lado aire, porque ahí sí ya me involucra directamente el medio de transporte. Operaciones nuevamente lado aire. Esto es una operación lado tierra, todo el tema de almacenaje, por ejemplo. Es la operación lado tierra en las bodegas de las diferentes aerolíneas o las bodegas que tenga disponibles el aeropuerto. Más operaciones lado aire donde está involucrado directamente la aeronave. Aquí estos movimientos, estas movilizaciones de estas plataformas y de estos vehículos especializados, si están en movimiento aquí, no están involucrándose directamente con la aeronave, operación lado tierra. Estos llenados que están haciendo aquí, mercancías, sacándose directamente a contenedores para luego ser distribuidos y demás, o equipajes, operación lado aire. Operación lado tierra, directamente con los pasajeros, toda el área de counters y el tema de los chequeos y recepción de equipajes. Ahora vamos a hablar entonces acerca del flujo de la carga en el transporte aéreo o en los aeropuertos. Se identifican entonces, o debemos identificar, dos flujos que vamos a considerar en la operación aeroportuaria. Un flujo documental y un flujo físico. El flujo documental lo ven aquí en la parte superior del cuadro y el flujo físico en la parte inferior del mismo, donde hay algunas actividades que vamos a ir identificando y vamos a ir hablando un poco de ellas. Flujo documental y flujo físico son los dos flujos que debemos de tener en cuenta para la operación aeroportuaria. Y hay unos actores, unos intervinientes, así como lo veíamos en el transporte marítimo, lo encontramos también en el transporte aéreo, unos actores que intervienen en todo ese proceso del flujo de carga.
desde el punto de vista documental y desde el punto de vista físico. Entonces, para que se pueda generar ese flujo de carga en el transporte aéreo o en las zonas portuarias aéreas, pues debe haber una generación de carga. Y esa generación de carga está a cargo precisamente del expedidor, de quien está enviando la mercancía, o si es el caso de una importación, de quien va a recibir la mercancía, para que se ejecute el proceso de el flujo de documentos o el flujo físico de mercancías. En este caso, la imagen nos muestra una operación de salida de mercancías, es decir, una exportación. Recordemos que si estamos hablando de la zona portuaria, estamos hablando de ese nodo de transferencia internacional de mercancías. Entonces hablamos de una exportación, un expedidor, un remitente de mercancías que tendrá que tener en cuenta unas actividades y a unos actores. Primero, ¿qué tiene que hacer ese expedidor para poder llevar o entregar la mercancía en un aeropuerto? Contratar un transporte terrestre. Entonces, primer actor allí, los transportistas terrestres o los operadores logísticos terrestres o un operador logístico integrado, o un 3PL, un 4PL, que me desarrolle todo un proceso allí un poco más macro de lo que yo quiero hacer con respecto al envío de esa mercancía a un destino X en el exterior. Ese es el primer actor entonces que interviene allí, el transportista terrestre a través de las empresas encargadas del transporte o los operadores logísticos especialistas en ese tema. Pero no solamente es el transporte de la mercancía para que llegue la misma desde un punto de origen, muy seguramente la bodega del exportador, hasta las bodegas o el lugar de despacho que es ese aeropuerto, esa zona portuaria aérea. Allí entonces hay que comenzar a incluir ambos flujos o tener en cuenta ambos flujos para dar cumplimiento a toda la operación. Dicha mercancía debe tener una documentación ligada a todo el proceso exportador, obviamente. Esa mercancía entonces debe entregarse a los actores correspondientes, llámese aerolínea o llámese agente de aduana, que va a colaborar con los procesos de la operación aérea. Y la mercancía, obviamente, en ese flujo físico, pues debe también surtir algunas actividades adicionales, como la recepción de la misma, el almacenaje, consolidación si se va a consolidar mercancía, y la correspondiente entrega de la misma a quien corresponda, bodega de la aerolínea, bodega general del aeropuerto. Donde esté determinada la recepción de esa mercancía, allí debe ejecutarse la entrega como tal, para poder comenzar a cumplir con la operación. Simultáneamente estamos realizando eso, entregando mercancía y entregando documentación necesaria para el proceso de ese tránsito internacional de la misma. Ya luego entonces, posiblemente se puedan generar, miren que aquí continúa el transporte terrestre, aún ya entregada la mercancía en el lugar indicado, en esa bodega indicada, continúa estando vigente el transporte terrestre. ¿Por qué? Porque hay movilizaciones o posibles movilizaciones dentro de el mismo aeropuerto o la misma zona portuaria aérea. Miren esos vehículos especializados y demás, plataformas, allí eso es un transporte terrestre. ¿Qué es un transporte terrestre interno? Sí, es un transporte terrestre interno, pero a fin de cuentas es un transporte terrestre y hay que tenerlo allí en cuenta. ¿Que el operador aeroportuario es el encargado del tema? Claro que sí, el operador aeroportuario es el encargado de ese transporte terrestre, pero se está ejecutando un transporte terrestre y no lo puedo desestimar de mi operación aeroportuaria. Así como lo encontramos también en los puertos. Se recibe la mercancía en una bodega o en una zona específica de recepción y luego esa mercancía contenedorizada o no, o próxima a ser consolidada, en fin, también va a tener un traslado y sigue teniendo traslados terrestres dentro de la zona portuaria marítima. Aquí también puede suceder exactamente lo mismo e incluso dependiendo del tamaño, obviamente, de dichos aeropuertos o de dichas zonas portuarias, pues se necesitarán mayores o menores movilizaciones de la carga entregada. Una vez se ha hecho esa movilización adicional, si es necesaria, si no es necesaria, pues no se hace, se comienza a trabajar en toda la parte de
preparación del vuelo en cuanto al tema documental, es decir, se ha verificado la documentación recibida, se ha verificado entonces la información de la misma, que concuerde o no concuerde con la carga también recibida. Entonces eso se está haciendo nuevamente en paralelo. Miren que están bajo la misma zona de operación. Se comienza a hacer la preparación de la carga, el carreteo de la estiba hacia el avión, esa parte que veíamos que todavía se considera operación lado tierra, el traslado de esa mercancía en las plataformas o en los vehículos especializados para llevarlos hacia la aeronave. El carreteo, toda esa preparación, consolidación o validación de la consolidación, rotulados, marcados, determinación de consideraciones o de condiciones especiales de la mercancía, temperaturas controladas, temperaturas en refrigeración, movilizaciones o manipulación de la misma. Todo eso se va preparando acá antes del cargue de la mercancía a la aeronave. Recepción, preparación, información del vuelo y de la mercancía, y ya toda la manipulación de la misma, para dejarla lista con todos los requerimientos cumplidos para poder cargar en el transporte aéreo, en la aeronave, donde allí ya entonces comienza a intervenir la compañía aérea. Aquí se me pasaba por alto hablar un poco del agente o del operador encargado de hacer todos estos procesos. Les hablaba del agente de aduana, que es el encargado de toda esta parte documental, trámites y demás. Y está el agente operador de la aerolínea o la aerolínea o compañía aérea directamente encargada de hacer los procesos. Podemos tener ambas situaciones. Las aerolíneas, sobre todo las aerolíneas internacionales, trabajan a través de agentes de manejo o agentes aeroportuarios. Porque pues estas aerolíneas, su enfoque, su core de negocio, así como lo hablábamos en las líneas navieras, que su negocio es estar moviéndose o movilizándose constantemente, haciendo los traslados, los tránsitos marítimos. En el caso del transporte aéreo es exactamente lo mismo. El negocio de las aerolíneas es tener las aeronaves en constante movimiento. Se pierde ingreso cuando una aeronave está quieta en un aeropuerto esperando el cargue de la mercancía o el abordaje de los pasajeros, y entre más se demore esa operación, más dinero se puede perder para estas aerolíneas. Entonces, muchas de ellas trabajan con agentes portuarios o aeroportuarios que realizan todas esas operaciones adicionales, que están ligadas con el transporte aéreo, pero que no es el core de negocio de las aerolíneas. Y allí entonces se ejecuta el proceso de carga al transporte aéreo y se ejecuta el mismo transporte aéreo, la movilización de la aeronave con pasajeros, con mercancía o exclusivamente de pasajeros o exclusivamente de mercancía, y se hace la transferencia internacional con unas condiciones específicas, con unas verificaciones ya previas en estos flujos documentales y físicos. Y luego se llega entonces al sitio de destino y se comienza a realizar nuevamente esa operación que encontrábamos en la parte de la salida de la mercancía, la reflejamos en la parte de la llegada de la mercancía a destino, o cuando aplicamos una importación vía aérea, pues la aplicamos nosotros como importadores. Nuevamente, llega la mercancía, la aerolínea arriba o aterriza la aeronave en este aeropuerto X de una ciudad o de un país X, y se procede entonces a realizar nuevamente todo el proceso. Si llega la mercancía, llegan también los documentos, hacer toda la verificación documental, preparación de los documentos, entrega de los mismos y facturación de los servicios si es el caso. Nuevamente, desde el flujo físico, el carreteo de la mercancía, en este caso desde la aeronave hacia los sitios de almacenamiento, de desconsolidación, de preparación de mercancía y demás, o de controles físicos, inspecciones. Todo esto lo comienza a realizar directamente el agente
aeroportuario y también comienza a intervenir el agente de aduana dentro de ese transporte o de esos traslados que se comienzan a hacer allí, ligado a la parte documental, y el operador portuario o aeroportuario ligado a la parte del flujo físico. Se realizan esos traslados, entonces ya la mercancía debe estar disponible en las diferentes bodegas de las aerolíneas por un tiempo determinado. Las bodegas de las aerolíneas no están parametrizadas para hacer almacenamiento de grandes cantidades de mercancía. Generalmente estas bodegas están destinadas y enfocadas al mantenimiento de la mercancía durante un periodo de tiempo muy corto, es decir, horas. Si no se surten algunos procesos como tal, sobre todo para la parte de la legalización de las mercancías en el tema de importación, durante esos tiempos establecidos, la mercancía es trasladada a los diferentes depósitos habilitados para que ya sigan con el proceso. Esa mercancía allí en las bodegas aeroportuarias no está mucho tiempo, eso hay que tenerlo muy claro también. Eso puede ser una posible afectación dentro del proceso logístico que se tenga determinado para tanto el envío como la llegada de mercancías a una zona aeroportuaria. Eso hay que tenerlo claro también. Por eso muchas veces nosotros cuando recibimos mercancías o cuando esperamos recibir mercancías que compramos a través de los diferentes oferentes a través de la web, y nos llaman a decir su mercancía fue requerida para proceso de importación porque no cumplía con las condiciones de un courier o de un traslado aéreo normal, de un paqueteo normal aéreo, no nos dicen, venga aquí al aeropuerto por la mercancía. No, nos envían la información de un depósito completamente diferente, en algunos casos cercano al aeropuerto, en otros casos lejanos a los aeropuertos. Pero son depósitos ya externos públicos que determina la autoridad aduanera para continuar con los procesos después de haberse ejecutado ese transporte aéreo. Alexis. Profe, se ha presentado el caso en el que, digamos, las aerolíneas hagan devolución completa del producto que uno solicita. Que la aerolínea tome esa decisión, sí, o que por solicitud de quien esperaba recibir y se da cuenta, por ejemplo, que no va a cumplir con un requerimiento o que ya no lo necesita, le diga a la aerolínea, no, ya no lo requiero, devuélvalo. No, precisamente por eso, profe, que la aerolínea tome la decisión okay, de devolverlo al ver que, digamos, la persona X no reclamó el producto, que lo retorne de nuevo, no puede. No, eso no es posible. Aduaneramente no es posible, porque ya la mercancía sufrió un ingreso al territorio aduanero nacional. Es decir, ya hay una condición o una posible condición aduanera que se tiene que cumplir. ¿Y quién la debe cumplir? El consignatario de la mercancía o el destinatario de la mercancía, como lo vemos aquí en esta última parte del flujo. Ese consignatario, llámese empresa, persona natural, persona jurídica, a quien estaba destinada esa mercancía, debe cumplir con los requisitos. Vuelvo y lo repito, si por determinado motivo, inconveniente, determinación legal y demás, o incumplimiento de alguno de los requisitos del courier, de la modalidad de courier, para que la mercancía llegue sin ningún inconveniente y sin ninguna desviación a ese consignatario, se presenta una desviación allí, como por ejemplo, son 3 condiciones puntuales que debe cumplir el courier para considerarse courier: que no supere el valor declarado de $2,000, que no se traten de unidades comerciales de 6 unidades en adelante, es decir, de media docena, o que no se considere una unidad comercial dependiendo de la determinación del producto también, y que no supere un peso de 50 kilogramos. Dicho envío, que no supere un peso de 50 kilogramos. Si se cumplen esas 3 condiciones, el courier pasa sin ningún inconveniente, a no ser que sea una mercancía controlada, pues, que sea un armamento, por ejemplo, que eso es de prohibida importación. Bueno, eso es otra situación. Cumplía, no me valía más de $2,000, pesaba 5 kilos y además no era una unidad comercial porque era una sola unidad, pero es que era armamento. Entonces, ojo, pues ahí tampoco va a pasar.
Pero si está dentro de las determinaciones del courier, es una mercancía normal, común y corriente, y no tiene ningún tipo de condición específica para el ingreso al territorio aduanero nacional, el producto pasa sin problema, que es de pronto lo que desconocen muchos de los usuarios de estas empresas que venden X cantidad de productos a través de sus portales o sus páginas web, y que a veces el usuario no conoce esa parte, hace un pedido X, pero pidió 12 unidades de una cosa, 10 unidades de la otra, pero resulta que es muy económico y eso no vale sino, no sé, $800 y no pesa más de 20 kilos. Pero son unidades comerciales, estoy incumpliendo una de las condiciones. ¿Qué pasa en ese momento? La aerolínea te transporta el producto sin ningún inconveniente, porque para el transporte está cumpliendo. Pero para la parte aduanera, que es esa parte ligada al flujo documental, y por eso aquí se hace una preparación, un control documental al momento de la llegada de la mercancía. Y entonces aquí la aduana en ese control documental identifica que la guía aérea dice que son, no sé, confecciones, que es lo que usualmente se manda, lo que más se manda. Confecciones, listo. Entonces dice que son camisas, camisetas y medias. Ok. Valor declarado, $200, listo, no hay problema. Peso declarado, 10 kilogramos, listo, no hay problema. Unidades declaradas, 6 unidades de camisetas, 12 pares de medias y 6 unidades de camisas. Son unidades comerciales, están sujetas a una posible venta. Por tal motivo, pasan a una nacionalización ordinaria. Y allí es cuando comienza el inconveniente para el consignatario destinatario, porque no se esperaba eso. Entonces ya tiene que pagar tributos aduaneros, ya tiene que cumplir con las condiciones y exigencias que las confecciones tienen para poder ser internadas en el territorio aduanero nacional. Entonces tiene que cumplir con un etiquetado, y resulta que eso no viene etiquetado. Resulta que tiene que cumplir con unos umbrales o unos precios de referencia mínimos, y eso viene con unos precios muy por debajo. Entonces hay que pagar unos aranceles adicionales, hacer unos ajustes, y sale más caro ese proceso que lo que realmente se había presupuestado. Eso hay que conocerlo también. Y está ligado a las zonas portuarias aéreas, donde hay mucho movimiento de ese tipo y constantemente, día a día, diariamente se presentan esas situaciones. Diariamente las aerolíneas se ven obligadas a dejar mercancía que viene destinada a un consignatario o a un importador o a una persona natural X, y no cumplen con esas condiciones. Inmediatamente dicha mercancía cumple con el resto de traslados, se recibe, se verifica, se inspecciona si es necesario, pero esa mercancía no puede ser entregada ni puede ser devuelta, como era la pregunta que nos hacía Alexis, al origen, porque simplemente no cumplió con uno de los requisitos. No, esa mercancía ya ingresó al territorio aduanero nacional, ya se hizo un reporte de ingreso, un manifiesto de carga donde se ingresó esa mercancía, y no puede ejecutarse eso. Solamente la normatividad aduanera permite la figura, eso se llama figura de reembarque de mercancía, pero se deben de cumplir también unos requisitos y se le debe hacer la solicitud expresamente a la aduana. Puede haber reembarque de mercancías, por ejemplo, cuando es el proveedor el que cometió un error y despachó una mercancía que no era, y le informó oportunamente al comprador: venga, usted me pidió resistencias y yo le mandé fusibles. No es la mercancía que usted me pidió. Por lo tanto, me la debe devolver para yo responderle por el error que tuve. Pero la mercancía va a llegar, la mercancía ya viene volando. Salió de Miami y llega a Bogotá, y eso es un tema de 4 horas, 6 horas. Entonces, la mercancía ya va a llegar a Colombia, eso ya no lo detiene nadie, a no ser que se caiga el avión. Llegó la mercancía, ya previamente o al momento de la llegada le informamos a la DIAN a través del agente de aduana y demás: esa mercancía que llega no es la solicitada, fue un error del proveedor, necesitamos que nos autorice, es la autoridad aduanera quien autoriza el reembarque de las mercancías. Y ahí sí,
solicitamos a la aerolínea o a otra aerolínea diferente que haga el reembarque, que se lleve esa mercancía, pero hay que cumplir nuevamente con todos los requisitos, requerimientos, y que la mercancía vuelva y salga de Colombia para que me manden la mercancía que es. Son todas esas operaciones las que podemos encontrar allí en el transporte aéreo, en esas zonas aeroportuarias, y que vienen ligadas ya un poco a procesos de exportación, a procesos de importación, que ya pues eso lo tendríamos que tocar en otro de los módulos. ¿Quién nos iba a hablar, perdón? No, profe, yo iba a decir algo, pero pues usted ya lo mencionó. Ok. Muy bien. Continuamos entonces aquí dentro de estos procesos, ya ejecutamos en la llegada de la mercancía, sea a destino o sea en una importación que está llegando a Colombia, se ejecuta la llegada de la mercancía, el operador aeroportuario realiza todo el tema de el descargue, carreteo, control físico, almacenaje de las mercancías en las zonas establecidas o traslados a otros depósitos si es necesario o si es la condición como tal de la mercancía. Se hacen esos tránsitos terrestres también a las diferentes zonas. Se verifica toda la documentación, ya se prepara la misma para poder hacer el despacho de aduana o la nacionalización y la facturación de todos estos servicios que se van generando acá, para poder que una vez pagados esos servicios, la mercancía pueda salir sin ningún inconveniente. De igual forma, en el flujo físico se sigue recibiendo, desconsolidando mercancía si es el caso. El almacenaje, pero ojo con ese almacenaje que es con unas condiciones específicas de tiempo. Esto no es un almacenaje de 2, 3 meses allá en el aeropuerto esperando que algo pase con la mercancía, ¿no? Inmediatamente se traslada a los depósitos públicos autorizados y habilitados para las diferentes aerolíneas. Preparación de carga cuando ya va a salir la mercancía y la entrega correspondiente a el destinatario. No necesariamente el destinatario tiene que estar allá presente para la entrega de la mercancía, no, él puede destinar un operador de transporte más todas las operaciones que realiza el agente de aduanas para poder entregar la mercancía y que salga ya en un transporte terrestre fuera de la zona aeroportuaria para hacer el proceso de distribución de la mercancía o entrega de la mercancía final en el lugar indicado por el consignatario o por el destinatario de la mercancía. Encontramos entonces aquí operaciones de flujo de carga, tanto documental como físicos, flujos documentales y físicos, que se podrían asemejar un poco a lo que encontramos en la parte marítima. Aquí la pregunta es, y muchos de ustedes ya la pueden haber identificado allí en el taller que dejamos, y que estaba enfocado un poco a que buscáramos un poco más aquí en lo que nos entrega el módulo y obviamente también la posibilidad de analizar con alguna investigación por fuera del mismo. ¿Cuál considerarían ustedes rápidamente que sería más óptimo o menos riesgoso en el tema de la manipulación de la carga si la operación que tenemos en las zonas aeroportuarias o la operación que tenemos en las zonas portuarias marítimas? ¿Qué consideran ustedes, muchachos, compañeros, compañeras? Profe, qué pena, repite la pregunta, es que se le entrecortó un poquito, me está fallando el internet. Ok, estaba consultando que para ustedes, teniendo en cuenta lo que vimos, lo que acabamos de ver de este flujo de mercancías y flujo documental en la operación aeroportuaria versus lo que ya vimos en la operación marítima, la operación portuaria marítima, ¿cuál de estas dos operaciones o flujos de carga considerarían ustedes que es menos riesgoso para la operación como tal, para la internacionalización de las mercancías? Vamos con Andrés, que nos levantó la mano, y luego vamos con Alexis. Profe, yo considero que menos riesgoso es la marítima. Ok. Porque la operación aérea restringe mucho lo que es las mercancías peligrosas. Entonces, si la persona que
que propone despachar un producto y no tiene conocimiento, no lo va a poder despachar. Entonces va a perder en el traslado al aeropuerto, o sea, va a tener una pérdida pues significativa. En mi punto de vista, profe. Muy bien, Andrés, muy bien ese punto de vista, donde lo llevas un poco más a una posible toma de decisión logística que afecte también la parte comercial, ¿sí? Y ahí hay un factor de riesgo clarísimo y es el nivel de servicio al cliente. Porque yo le puedo decir al cliente entonces, sí, yo te hago llegar eso en 24 horas, porque ya estoy maquinando dentro de mi toma de decisión que voy a hacer un despacho aéreo, pero resulta que es una mercancía controlada, es una mercancía peligrosa, es una mercancía de alto riesgo de tránsito. No quiere decir que no se pueda trasladar, pero sí alto riesgo de tránsito, entonces requiere de unas operaciones adicionales y ya tus 24 horas se van a volver 48 o 72 y le vas a incumplir al cliente. ¿Sí? Entonces allí puede haber un factor de riesgo desde el punto de vista del desconocimiento y afectación a los niveles de servicio al cliente. Muy bien, Andrés. Creo que Alexis nos había levantado la mano también. Sí, señor. Ok, vamos contigo y luego vamos con Jonathan, que también nos levantó la mano. Profe, pues yo digo que todo tiene una dependencia. Todo, digamos, como le digo, tiene una dependencia, digamos, en cuanto al tipo de carga que vaya a transitar y las cantidades que vaya a transitar, porque pues lógicamente un avión no va a transportar la misma cantidad de producto que un buque, ¿cierto? Entonces yo me atrevería a decir que va todo en las cantidades, profe, que uno vaya a transportar en un avión o en un barco. Y el tipo, digamos, de inocuidad que presten las aerolíneas o en la zona portuaria como tal, en el manejo del producto o no, porque me pasó en estos días que solicitamos unas vacunas para una de nuestras granjas y esos materiales en cristal y llegaron totalmente quebradas. Quebradas. Entonces eso ya depende, profe, tiene mucha dependencia. Listo. La observación que nos hace Alexis en cuanto al nivel de riesgo, que era mi pregunta, que cuál consideraríamos que es más riesgoso, la observación que nos hace Alexis está completamente enfocada en nuestro objetivo como gestores logísticos. Sí, y ese objetivo que nosotros tenemos es lograr identificar algunas condiciones puntuales de las operaciones logísticas. Hoy estamos hablando del tema de zonas portuarias, pero resulta que pues, nuestra cadena de suministro es mucho más amplia. Esto hace solamente parte, una pequeña parte, ese nodo allí logístico hace parte de lo amplio de la cadena de suministro que yo tenga en mi compañía. Y allí es donde yo comienzo a identificar. Alexis nos dice, bueno, es que yo no solamente tengo los factores que me están mostrando aquí de la operación, es que no solamente es esto, yo tengo aquí factores de el tipo de producto, el tipo de cliente, las condiciones del mismo, los tiempos considerados, prioridades o no prioridades, materiales de empaque, de embalaje. Todas esas condiciones ya comienzo yo a gestionarlas y ahí es donde realmente puedo identificar correctamente los riesgos que voy a asumir, debo asumir o no voy a asumir dentro de una operación. Y no tomar decisiones en caliente o en frío en algunos casos y luego entonces determinar que esa decisión en caliente o en frío me generó una gran cantidad de desviaciones que posiblemente me incrementó los riesgos. Sí, posiblemente tomé la decisión de manejarlo por transporte aéreo y eso me incrementó los riesgos. Y no quiere decir que sea más riesgoso la operación del transporte aéreo. Y caso contrario, tomé la decisión de enviarlo vía marítima y eso me incrementó los riesgos. No quiere decir que el transporte marítimo sea el más riesgoso, sino que no identifique bien todas las condiciones de la operación para poder gestionarlas de correcta forma y minimizar los riesgos o las desviaciones a presentarse. Jonathan, cuéntanos. No, profe, entre Alessio y usted dijeron prácticamente lo que yo iba a decir, pero realmente sí, todo depende de la mercancía, porque realmente pues en la marítima pues hay unas desventajas y unas ventajas, pues hay ventajas en tema pues de inventario, más inventario y todo, pero tenemos pues unas desventajas también
en tiempos en de que pueden haber tormentas, la mercancía se puede perder en el mar y todo eso. Y pues recordar también que la movilidad aérea es una de las más seguras en el mundo. Es más fácil ver que un barco se hunda a que un avión pues, se estrelle, se caiga. Pasa, lógico, pasa, pero pues no tan de seguido. Todo depende de las cantidades y la mercancía, porque pues digamos, si uno va a mover algo armamentístico, o digamos municiones o algo así, pues por vía marítima, de pronto pues unas costas o algo, pero por lo general casi siempre se hace por vías aéreas, pues cuando yo estuve en el ejército, en esa parte. Y no, ese es como el aporte, pero porque ustedes ya dijeron todo prácticamente. Vale, Jonathan, muy válido el aporte también. Muchísimas gracias. Continuemos entonces aquí, muchachos. Hoy tenemos casi 30 minutos más de módulo, de tiempo de módulo. Vamos entonces a hablar ahora, espero que ya esa parte de las operaciones aéreas, que era nuestro complemento a las operaciones marítimas también, haya quedado un poco más claro y más concreto para todos. Vamos a hablar ahora de las zonas portuarias marítimas de Colombia. Y aquí vamos entonces a comenzar a ver características, diferentes características y demás. Muy seguramente no alcancemos a comenzar con las características puntuales, pero sí vamos a ver una información que les traigo y que les he dejado allí en el área de recursos de la sesión del día de hoy, enfocada a los movimientos marítimos de los últimos años en Colombia. Y allí vamos a comenzar a identificar algunas características importantes. Primero, entonces, determinar a través de esta relación de conceptos que tenemos diferentes zonas portuarias en Colombia, ya lo tenemos bien determinado, marítimas, aéreas y terrestres. Tenemos esa gran posibilidad de tener desarrollo de estas zonas portuarias y que ligadas a ellas entonces tenemos, en el caso de las marítimas, operaciones tanto de zonas portuarias por el Océano Atlántico como por el Océano Pacífico, eso ya lo tenemos clarísimo, zonas portuarias aéreas, buena cantidad de aeropuertos internacionales, 13 o más aeropuertos internacionales, el más importante de ellos, el aeropuerto del Dorado de Bogotá, que más adelante veremos algunas condiciones de dicho aeropuerto, y las zonas portuarias terrestres, dentro de las más importantes, el puerto terrestre o la zona fronteriza de Cúcuta y la de Ipiales. Son las más utilizadas, de las más utilizadas. De pronto allí nos falta también Paraguachón en La Guajira, que es bastante utilizada también. Aquí ya iniciaríamos entonces a ver, esto ya, este cuadro o esta imagen, pues ya la habíamos desarrollado previamente, que es como la ubicación de esas zonas portuarias principales en Colombia. Las de los dos puertos, zona pacífica con principalmente Buenaventura, en la parte de Caribe, donde tenemos tres zonas portuarias bastante identificadas, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, un poco ya también con cierta relevancia la parte de Turbo, que no es tan zona Caribe, tampoco es tan zona Pacífico, obviamente está ubicado allí en el Atlántico, pero está como en ese nivel intermedio, un poco más para generar mayor atención a esta parte central del país. Sin embargo, todavía no está tan bien cimentada esa atención y también posicionada. Y las diferentes zonas portuarias terrestres, pues que ya también las hemos identificado. Este cuadro ya lo habíamos visto, esto es repetir lo que ya habíamos hablado. Aquí ya comenzamos entonces a hablar de las diferentes zonas portuarias marítimas y a identificarlas. Providencia, San Andrés, Puerto Bolívar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tolú, Turbo, Buenaventura, Tumaco, como las más principales, con algunas características que vamos a ir desglosando una a una con la información que nos entrega el módulo. Vamos entonces a identificar, antes de entrar a ver las características de cada uno de estos puertos, identificar una información que, como les decía, permítanme les muestro en plataforma donde está ubicada. Aquí en el área de recursos de la sesión del día de hoy, ustedes encuentran este documento que se llama Información relevante del movimiento portuario 2020, tomado directamente de la Supertransporte, y encuentran este documento que vemos aquí en plataforma, que vemos aquí en pantalla, perdón. Capacidad del sistema portuario,
Aquí nos recuerdan, en primera instancia, esta presentación, como les digo, es tomada directamente de la Supertransporte. Hoy en día encontramos información un poco más actualizada de los últimos informes. Normalmente se presentan informes trimestrales por parte de la Supertransporte con respecto a todo lo que es el movimiento portuario, marítimo, aeroportuario y terrestre en cuanto al tema de importaciones y exportaciones y toda la afectación que tiene el servicio portuario como tal. Son informes bastante extensos. De pronto en la próxima sesión tendré la oportunidad de mostrarle por lo menos dónde los pueden ubicar si están interesados en tener mayor información de todo el tema de los informes trimestrales que presenta Supertransporte con respecto a los diferentes servicios portuarios. En este caso, como estamos evidenciando o vamos a comenzar a evidenciar toda la parte de los puertos marítimos, esta presentación me pareció interesante donde nos recuerdan el enfoque de las operaciones marítimas, precisamente ese flujo que tenemos allí de los servicios marítimos, donde en este caso Supertransporte lo divide en dos tipos de servicios. En servicios básicos, que son los que vemos aquí inicialmente en este cuadro, y los servicios u otros servicios complementarios y demás. Ya habíamos hablado del practicaje, lancha, remolque, las ayudas a la navegación, el muellaje o el atraque, como también se llama, el amarre y desamarre de las motonaves, todo lo que se hace en la zona marítima o en el lado agua, cuando estamos hablando de los puertos marítimos. Las operaciones ya de instalaciones, estiva y desestiva, transferencias buque-patio, transbordos y demás, que se realizan en esta zona ya tierra y en una parte específica de los diferentes puertos. Las zonas de almacenaje, donde se ubican todas las mercancías, sea contenedorizadas o con otras condiciones, para los diferentes procesos aduaneros de inspecciones, preparación de mercancías y demás, y carga y descarga de camiones, trenes, fluviales y demás. Esos serían como los servicios básicos según lo que nos determina Supertransporte. Y otros servicios que son esos servicios complementarios y los que pueden catalogarse como servicios también diferenciadores de los diferentes puertos en el país. Entonces encontramos, por ejemplo, los usos de canales o accesos a puertos, los servicios de seguridad o los ISPS, esto es en la parte del lado marítimo, en la parte del lado tierra, involucrando tanto los primeros servicios al momento del descargue de la mercancía o la estiva y desestiva de mercancía hasta la parte del almacenaje, encontramos planeación, control de carga, llenados y vaciados de contenedores, toda la validación y verificación de documentación, todo el tema obviamente de la disposición de residuos, el apilamiento de contenedores, mercancías y diferentes productos que encontramos allí, incluso los mismos productos a granel que podemos encontrar acá. Y en la parte de los cargas y descargas de camiones también encontramos entonces zonas de reparación y limpieza para los vehículos o para los contenedores, inspecciones, servicios públicos, vigilancia y demás servicios complementarios u otros servicios que encontramos allí en los puertos. Como información adicional, es importante también tener muy en cuenta la reglamentación normativa que viene aplicando para las zonas portuarias, donde a través del decreto 2409, la Superintendencia de Transporte modificó y renovó la estructura de la misma, determinando algunas funciones adicionales y reconfirmando también algunas otras en cuanto a la vigilancia, inspección y control permanente, eficiente y seguro de toda la prestación del servicio de transporte y de la operación aeroportuaria en Colombia. Es decir, que la Superintendencia de Transporte es la que está encargada directamente de todas estas acciones. Vigilar, inspeccionar y controlar permanentemente las operaciones en los diferentes puertos, aeropuertos y fronteras del país, para entregarle así una seguridad también a los diferentes usuarios, generadores o receptores de carga, para que la competitividad no se vea afectada y por el contrario vaya mejorando cada vez más.
Vemos entonces aquí información ya un poco más actualizada con relación a todas las zonas portuarias marítimas o fluviales que tenemos en Colombia. 101 concesiones otorgadas. Miren que no son 10, 12, 15 puertos. Tenemos 101 concesiones otorgadas enfocadas directamente a lo que es las zonas portuarias marítimas. Y más puntualmente los diferentes puertos que encontramos en esas zonas portuarias. Entonces en La Guajira encontramos 3 concesiones, Santa Marta y Ciénaga 5, Cartagena hay 28, Barranquilla 27. Si ustedes de pronto veían allí en la herramienta que dejamos en la sesión anterior, cuando ustedes le dan alguna de las zonas portuarias, él comienza a ubicar diferentes punticos azules. Todas esas son esas concesiones que se tienen ubicadas dentro de las diferentes zonas portuarias. 60 de ellas concesionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura, 41 de ellas por Cor Magdalena y otra por San Andrés directamente. En Buenaventura encontramos 10 como las más relevantes, entonces Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y las concesiones en el río Magdalena. Esta es la parte fluvial o el desarrollo fluvial que se viene manejando para la aplicación de la multimodalidad. Multimodalidad del transporte, en este caso internacional, más puntualmente el transporte marítimo, con posibilidad de que se aplique el cambio de modo de transporte a fluvial para dar una continuidad en el traslado de la mercancía, ya sea hacia la exportación o desde la importación. Y aquí encontramos una gran cantidad de información con respecto a la movilización de mercancías durante los últimos años en las diferentes zonas portuarias. Aquí estamos hablando de zonas portuarias en su totalidad, no estamos hablando de cada uno de los puertos. Estamos hablando de las zonas portuarias. Ya cada uno de los puertos, que es lo que vamos a ver a través del módulo y también a través de otras herramientas que seguramente manejaremos en la sesión anterior, ustedes podrán identificar cuáles son esas condiciones, beneficios, características de cada una de esas zonas portuarias. En este caso tenemos entonces aquí por lo menos las zonas portuarias más relevantes, donde está la zona portuaria, las zonas portuarias de la región Caribe y las zonas portuarias de la región Pacífico. Y cada una de ellas pues con unas subdivisiones de dichas zonas portuarias. Por ejemplo, encontramos entonces que la zona portuaria o las zonas portuarias de la región Caribe cuentan con la mayor participación de movilización de mercancías en Colombia. Miren el dato general, vamos a ver dato general en cuanto a participación. En cuanto a participación en toneladas de mercancías, no estamos hablando de valores de mercancías. Perdón, estamos hablando de toneladas de mercancías. Con una relación desde 2017 a 2019. Como ya les había dicho en sesiones anteriores, 2020, año atípico, cifras un poco desfasadas. ¿Hay que tenerlas en cuenta? Sí, claro que las vamos a tener en cuenta y vamos a actualizarlas. Pero para tener una mejor referencia en unas condiciones normales de operación, vamos a validar desde 2017 a 2019. Región Caribe presenta una leve disminución entre 2017 y 2019. Miren que pasamos de 176 mil millones de toneladas a 173 mil en 2019. Sin embargo, esa participación total, por ejemplo, en el último año evaluado, 2019, es del 88.9%, casi el 90% del total de toneladas movilizadas entre estas 3 zonas portuarias, se lo lleva a la zona portuaria de la región Caribe o las zonas portuarias de la región Caribe. Una gran cantidad de mercancía movilizada hacia el norte del país.
y una gran afectación y disminución considerable en las otras zonas. Disminución, porque miren que estamos hablando de, por ejemplo, la zona portuaria de la región Pacífico o las zonas portuarias de la región Pacífico, pasando de 25.000 millones a 19.000, por debajo de los 20.000 millones de toneladas en 2019. Una variación bastante negativa. Si vemos, por ejemplo, entre 2018 y 2019, una variación negativa del 27%. Es mucho, es mucho. ¿Por qué este tipo de afectaciones? Por las condiciones que ya hemos venido hablando en las sesiones anteriores de distribución, ubicación de las industrias, la implementación de tecnologías, de mejores servicios, de eficiencias que encontramos en unas zonas versus otras. Y la zona portuaria de Río Magdalena, donde pues, se ha mantenido así que por unos mismos niveles durante los últimos años, sin aumentar y sin disminuir, por lo menos no ha disminuido tanto, no ha sido tan fuerte el impacto, pero debería ser una cifra que esté en constante crecimiento, porque es una apuesta en el tema del desarrollo de la multimodalidad en Colombia, pero pues ya muy seguramente hemos escuchado acerca de los problemas de navegabilidad del río Magdalena y cómo afecta esto el desarrollo del transporte multimodal. Encontramos más cifras allí interesantes que podemos resaltar y que podemos tener allí en cuenta cuando vayamos validando un poco más las características de los puertos, donde encontramos a Ciénaga como una de las zonas portuarias de mayor movilización de por lo menos cantidades de mercancías, siempre allí a la vanguardia, con una participación interesante de un 24% en el último año evaluado, sobre el total del resto de las zonas. Cartagena y el Golfo de Morrosquillo, incluso la misma Guajira, con estas cuatro con una alta participación en la movilización de mercancías. Incluso hemos hablado y hemos determinado que Barranquilla y Santa Marta siguen siendo puertos muy importantes, pero miren su participación, a diferencia de estos otros cuatro. 6% y un 5.5%, casi igualados en esa parte, pero hay una gran diferencia versus el que sigue, que es La Guajira, más del doble. Y ni hablar con Ciénaga o con Cartagena. Incluso siguen siendo puertos importantes, pero están por debajo de Buenaventura, por ejemplo, con una participación del 9.7. Allí es importante tener en cuenta estas cifras también para una posible toma de decisión al momento de ejecutar operaciones que involucren la transferencia internacional de mercancía y la utilización de estos nodos logísticos, como complementos obviamente o como extensiones también de nuestra cadena de suministro, ya pasando de ser una cadena de suministro local a ser una cadena de suministro global. ¿Alguna observación con lo que podemos evidenciar aquí en cuanto a cifras, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a estas cifras? No, profe, yo no tengo ninguna. Ok, Alexis. Muy bien, la información queda allí para su consulta, para su validación. Queda allí en el área de recursos de la sesión del día de hoy para cuando la quieran consultar o cotejar de pronto con otros datos que puedan estar ustedes investigando. Trataremos de evidenciar en la próxima sesión e iniciar de pronto con eso, con unas cifras un poco más actualizadas que ya la Supertransporte tiene. A ver qué tanto ha afectado, por ejemplo, las cifras de 2020 sobre estas participaciones en años anteriores. Alexis, ¿nos ibas a aportar algo más? ¿Estaba levantando la mano? Profe, pues yo le quería hacer una pequeña preguntita. Señor. Uno puede sacar, digamos, semestralmente también, digamos, el porcentaje de participación por cada puerto, no necesariamente o no estrictamente tiene que ser, digamos, anual. No, incluso como les decía, Supertransporte está sacando informes trimestrales.
ni siquiera anuales, trimestrales. Hace un consolidado anual, obviamente, pero constantemente ellos están sacando, o cada trimestre están sacando las cifras. Ya. Eso lo vamos a evidenciar en la próxima sesión. Vamos a ingresar allí a la página de Supertransporte. Espérenme a ver si lo podemos hacer de una vez. Tenemos todavía algunos minutos para que ustedes lo puedan evidenciar. Es sencilla la búsqueda. Supertransporte. Y le damos informe de tráfico marítimo. Estadísticas de tráfico portuario en Colombia. Inmediatamente nos lleva ya al portal de Supertransporte y nos permite entonces evidenciar algunas condiciones. Incluso nos da opciones para la búsqueda y demás. Para que lo vean acá. Miren, boletín estadístico portuario, primer trimestre de 2021, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Para 2020, igual. Año 2020 o de enero a septiembre o primer semestre del 2020. ¿Sí? Allí nos entrega la Supertransporte una gran cantidad de información. Por años, desde 2016, 2015, incluso tenemos, miren, 2015, 14, 13, toda la información está allí. Aquí ya la presentan anual, pues para no llenar aquí esto como de información, pero tú tienes la posibilidad de hacer las búsquedas. Vamos a validar. Este dato abierto tráfico portuario es una herramienta que tiene la Supertransporte para incluso interactuar con las cifras, incluso directamente sacar gráficos y demás. No lo vamos a evidenciar ahora porque pues es un poco más complejo el manejo, pero sí vamos a verificar, por ejemplo, este boletín del año 2020. Que siempre son un poco largos. Aquí tenemos 44 hojas del boletín estadístico, primer trimestre, año 2021. Y nos podemos ir directamente, por ejemplo, a importaciones por zona portuaria. Vámonos a ese. Lo tenemos por aquí en la página 10. Página 10. Importaciones por zona portuaria. Aquí solamente estamos hablando de tráfico e importación. Es decir, la llegada de la mercancía a Colombia. Voy a ampliar un poco esto. Y aquí nos entrega, entonces, información de las toneladas nuevamente. Aquí no estamos hablando de valores, cifras en dólares, no, son toneladas, participación en cantidad de carga movilizada, en importación solamente. Y continuamos con la misma tendencia, miren, zona portuaria de región Caribe con un 72% de participación sobre el total. Reduce e incrementa el tema de Pacífico, puntualmente Buenaventura. Pero estamos hablando de importaciones. Las cifras que estábamos viendo ahora es el global, tanto Impo y Expo. Aquí solamente importaciones. Vamos a ver si aquí identificamos el consolidado, como para ver ese último dato. Y darle continuidad allí a la información. Exportaciones, importaciones, comparativo del tráfico portuario acumulado. Vamos a ver el comparativo. Número 7, página número 7. Ok, aquí tenemos Expo Impo, tránsito internacional, transportes, cabotajes. Bueno, no, esto es por tráfico. Tipo de carga por zona portuaria. Entonces aquí, por ejemplo, este informe nos entrega carbón, graneles sólidos, graneles líquidos, carga contenedorizada. Este es un poco más detallado, pero es solamente para el primer trimestre de 2021, por ejemplo. Y aquí nos entregan el tipo de carga. Son informes muy completos, incluso entregan su análisis, el análisis del informe, y eso también nos puede servir a nosotros para la toma de decisiones en cuanto a las zonas portuarias a utilizar en determinado momento, según el tipo de operación, según el tipo de mercancía, según las condiciones de la misma, según las necesidades de nuestro negocio. ¿Nos queda claro allí esta herramienta que podemos utilizar también en determinado momento?
Listo, profe, gracias por el datico. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, 8:17. Creo que en este momento, y pues para no dejar esta parte cortada, ya hicimos una validación interesante de todo el tema de las condiciones de algunas zonas portuarias y la relevancia de las mismas, ya que el módulo nos comienza a presentar las características de los diferentes puertos. Tenemos en primera instancia Puerto Cartagena. No vamos a entrar a desarrollar las características para no dejar esa información cortada, como les digo, pero sí vamos a identificar qué vamos a ver. Puerto Nuevo en Ciénaga. Si ustedes consideran, pueden ir, por ejemplo, haciendo la ubicación en la herramienta que vimos en la sesión anterior. Aquí el módulo nos da la ubicación, pero pueden identificarla mucho más fácil en esa herramienta que tiene allí la posibilidad de validar el mapa y validar la información satelital un poco más actualizada. Puerto Brisa, San Andrés, toda la parte, aquí estamos hablando de toda la parte Caribe, por lo menos, o todo lo que está ubicado en la región del Océano Atlántico. Puerto de Turbo. Esta información la vamos a acotejar, por lo menos en los puertos más importantes, la vamos a cotejar directamente con los portales de cada una de las sociedades portuarias que allí tenemos. Vamos a tener la oportunidad de ingresar a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Ciénaga, que son portales bastante amigables en el tema de la información, la entrega muy puntual y muy actualizada. Y trataremos entonces también de evidenciar los puertos de la región pacífica, como Tumaco y como obviamente Buenaventura, para tener información un poco más actualizada de lo que nos presenta el módulo. Obviamente el módulo es una guía allí y luego pasaremos entonces a identificar las zonas portuarias aéreas, hablando puntualmente de también los aeropuertos más importantes como El Dorado, Río Negro, de pronto un poco la parte del Alfonso Bonilla, Aragón en Cali, que también mueve una buena cantidad de mercancía. Yo creo que podemos ir dejando hasta ahí, compañeros, para no entregar una información parcial de lo que son los puertos y más bien en la próxima sesión dedicarnos a hablar de todos estos puertos, de todas estas condiciones e evidenciar también la actualización de la información en los diferentes portales que estos puertos manejan a través de Internet. Con respecto a nuestras actividades, ya por aquí recibí información de algunos compañeros con respecto a lo que es el parcial. Vamos a hacer lo siguiente, tanto como para informarle a los compañeros que ya me entregaron alguna información aquí a través del interno. Vamos a generar lo siguiente. Bueno, no hay unas determinaciones puntuales de casos de fuerza mayor. Vamos a habilitar solamente por la noche de hoy un desarrollo adicional del parcial. Ahorita les voy a habilitar en unos minutos, les habilito un segundo desarrollo, es decir, una nueva opción. En este ya no tienen ingreso, va a ser una nueva opción aquí en esta misma área de actividades, pero estará disponible solamente hasta la medianoche de hoy. Y segundo, la nota a considerar será sobre 4, no sobre 5. Esto debido a que pues, no hay condiciones de fuerza mayor como para determinar el incumplimiento de la presentación en los tiempos establecidos, casi una semana de disponibilidad. Y lo otro, porque pues no sería justo con los compañeros que sí presentaron dentro de los tiempos y que se calificó sobre 5. Aquí las calificaciones para esta opción adicional por fuera de tiempos será una calificación sobre 4. ¿Queda clara esa parte, compañeros? Por lo menos para quienes quedaron allí pendientes. Muy bien, espero que así haya sido. Les recuerdo, la parte del taller práctico cierra el día de mañana, miércoles, y el día de hoy dejaremos también una nueva actividad de foro participativo, que estará disponible hasta el 23 de mayo.
para su correspondiente aporte. Como ya saben cuál es la dinámica, tenemos un artículo donde encontramos un tema en específico y el foro plantea entonces una solicitud de aporte o de información para el desarrollo del mismo. Aportes serán recibidos entonces hasta el 23 de mayo a medianoche. ¿Quedamos claros allí, compañeros? De igual forma, en unos minutos estaré informando tanto la disponibilidad del video de esta sesión como la disponibilidad del foro que les acabo de comentar y también la disponibilidad de esa opción adicional para los compañeros que no cumplieron con los tiempos de parcial. ¿Listo, compañeros? ¿Quedamos claros allí? Bueno, profe. Listo, profe. Sí, señor. Sí, profe, guapé. Muy bien, perfecto, compañeros, compañeras. Agradezco a todos nuevamente la participación, su compromiso con esta sesión. Espero que tengan un muy buen resto de noche, un muy buen resto de semana. Síganse cuidando bastante. Estén atentos a toda la información que compartimos a través de los canales de comunicación. Estén atentos a lo que pasa en plataforma. Y nos estaremos entonces viendo la próxima semana con nuestra sexta sesión de este módulo. Recordemos también que la próxima semana, sexta sesión, se dejará habilitado segundo parcial. Muchas gracias a todos, compañeros. Usted también puede. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Que estén muy bien, que descansen.